Buenas, buenas. Y chicos, entonces continuamos, ¿sí? Un detallito, chicos, primero, lo que quería era, porque siempre al dar los temas, por ahí no lo llego a mencionar, que es el diario, chicos, ¿sí? Que lo hicieron, pero por allí unas sugerencias de los mismos, ¿sí? Entonces, primero acá, una sugerencia con respecto al diario. Y viste, chicos, de que cuando te lo llegan a mencionar en forma particular, chicos, ¿dónde está? Dentro de las actividades. Chicos, dentro de la parte de transversales te dice que luego hagas una redacción con respecto a la parte del diario donde describan, ¿verdad? Entonces te dice que describas aprendizajes. Entonces, con respecto al aprendizaje, aprendizajes logrados para obtener, y acá te dice una vida que llegara a ser de bienestar. Entre nosotros, chicos, una vida de bienestar sería una vida saludable según el concepto de la OMS, chicos, ¿sí? Y acá te menciona de manera individual y de manera colectiva, y en este caso con la intervención del sistema de salud. Entonces, chicos, fíjate de que entonces te habla de la parte de salud y te habla un poquito del sistema de salud y qué aprendizajes llegaste a obtener, ¿sí? Entonces allí, chicos, podés llegar a mencionar dentro de estos, como dentro de los sistemas de salud. Fíjate de que el sistema de salud argentino a través de programas, de planes, dispone de una serie de, chicos, de herramientas para obtener una vida de bienestar, que en esa vida de bienestar saludable, recordate de que uno lo puede tomar de manera individual, pero que los planes y programas están pensados para la comunidad, que el sistema de salud argentino se basa, acá pueden ver, chicos, mencionar a la APS, de que has aprendido, de que a través de la APS, acuérdate que era APS renovada, entonces lo que se trata es de que la calidad de la atención, la calidad de atención de salud que recibe cada una de las personas cada vez es mejor. Y acá, chicos, tenés que mencionar todo, ¿no? Dice que estas palabras que tenés que llegar a colocar. Y nombrar, el gusta bastante, chicos, para llegar a nombrar. Entonces, que dice cobertura universal de salud. Entonces, tener herramientas donde en la parte individual, a través de lo que se dispone en el sistema de salud argentino, ya sea en la parte privada o en la parte pública, donde aquí fíjate de aprendizaje, entonces decir, acuérdate que esto tiene que ir en primera persona, chicos, ¿sí? Entonces, mi aprendizaje, entonces en primera persona, o aprendí, ¿viste? Entonces todo en primera persona, entonces hay ciertos cuidados que son de manera individual, que a través de la cobertura universal de salud se observa de que observé, la verdad que era primera persona, chicos, ¿sí? Observé de que la salud es para todos, de que está pensado que sea de manera colectiva, chicos, y que también es necesario en esto la intervención del Estado. Entonces, chicos, acordate de en este aprendizaje está referido a la salud y decir, aprendí de que la salud no solamente depende del médico, sino que también depende a través de los cuidados individuales y que los programas, planes que llegara a tener el Estado, lo cual observé a través de estudiar el sistema de salud argentino, están destinados a la población, pero que cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo y que allí, chicos, como decir, no todo está centrado en la figura del médico, sino en el cuidado personal y luego el Estado, cómo hace en una serie de acciones a nivel colectivo, ¿sí? Entonces puedes nombrar acá un poquito, puedes nombrar a esto, viste que tiene una serie de, chicos, de menciones y ahí redondea, chicos, ¿sí? Entonces podés llegar a, fíjate acá en la parte de PUS,
puedes llegar a hablar de la calidad, de la calidad de salud, de la, chicos, equidad. Entonces también nombrándola acá. Estaría, chicos, son entre 150 palabras, de 150 a 200. Entonces, chicos, acuérdate que no tiene que ser menos de 150. Te dice, chicos, mínimo 150 hasta 200, ¿sí? Entonces, recordate nada más que fuera primera persona. Detallito, recordate de ponerle un título, chicos, ¿sí? Entonces, aprendizaje para obtener chicos, para obtener una vida saludable, si quieres, ¿sí? Entonces, tiene que tener título. ¿Qué otra cosa tenía que tener? Fecha, y luego empezás la redacción, chicos, ¿sí? Entonces, orientándole a la salud, entonces, chicos, que a través de sistemas y equipos de salud, observaste esto, esto y esto, que, chicos, están destinados, que nos dan herramientas para cuidarnos individualmente, para cuidar a la comunidad, y que no solo depende de la acción del médico de manera solitaria, sino que el Estado también está interviniendo. Y ahí, chicos, sí, sin nombrar algunos de estos para hacer mención del sistema de equipos de salud. Los tres, no, con que se nombre, chicos, uno u otro, usted da bastante, chicos, como parla para llegar a mencionar. Ese como sugerencia. Chicos, acordate de poner título, de poner fecha. Si no lo pusiste, puedes entrar de nuevo, chicos, al diario. Viste que el diario permite cargada de nuevo, chicos, y correcciones sobre el mismo. Así que no hay problema, lo podés llegar a editar, ¿sí? Pero sí, una de las correcciones que te dicen, si le falta el título, le falta la fecha, ¿sí? Y ahí la parte de redacción. Chicos, no hay un diario que esté bien o mal. Es una opinión personal, chicos, ¿sí? Entonces es tu opinión personal, pero más o menos que aparezca la palabra aprendizaje o la palabra aprendí, luego que aparezca esto de bienestar en el lugar, chicos, individual, o la parte colectiva, comunitaria. Con que apareciera eso y mención de algunos de estos, se nota que el aprendizaje está dado, ¿sí? Ese, chicos, era un detallito, ¿sí? Luego recordate, chicos, de el trabajo, que ahora sí, hoy viste que yo sé que la mayoría ya lo han redondeado y muchos ya lo han entregado, ¿sí? Pero recordate que no pase de hoy, no estés esperando mañana a lo sumo, mañana a la mañana, pero no esperes a lo último, ¿sí? Entonces, que quede armado, puede que no, pues si no está perfecto como yo hubiera querido, no importa, tiene que estar hecho, y el contenido es lo importante, chicos, ¿sí? Más que lo que llegara a generar, ¿sí? Y recordate que tiene su portada, que ahí sí les pregunto a ustedes, ¿le dijeron algo con respecto a las páginas? Viste que en una página tenía que entrar todo. Bien, entonces, chicos, viste que te dice página 1 tiene que tener tal cosa, página 2 tiene que tener tal cosa, ¿sí? Entonces, ponele que se pasó un poco de página y bueno, se pasó, chao. A lo sumo te hacen una observación, ¿sí? Lo ideal es que llegar a entrar a modo como nos llegan a pedir, chicos, ¿sí? Sugerencia, no te lo piden, pero sugerencia que tenga bibliografía, ¿sabes? Al menos alguna poca bibliografía estaría bueno, ¿sí? Luego, es la otra, no te piden que esté numerado. Entonces, si se te pasó de página, no enumeres. Si estás cumpliendo con las páginas, enumerales, ¿sí? Entonces, llegar a tener esa, por allá vamos a llamarle picardía, ¿sí? Chicos, y recordar de que tiene que ser en la hoja 4 en Arial, chicos, el tamaño es 11, un poquito grande para Arial, por eso es de que está Justiniano. Luego, chicos, el interlineado simple, ¿sí? Y por allí si se te empieza a separar un poco y justamente te quedan dos o tres renglones de una página a la otra, recordarte dónde estaba en Word, chicos, en la parte de párrafos. Acá abrirle la ventanita, chicos, ¿sí? Viste de que acá te dice, uno abre y dice interlineado 1, 1, 5 y demás. Pues es el 1, pero aún así abrirle acá y se abre una ventanita. Y acá, chicos, abajo te aparece por allí están uno arriba del otro, ¿sí? Entonces te aparece acá unas ventanitas donde suele aparecer 8, porque está preformateado. Llevarle a
cero. Entonces termina de ajustar y entre un párrafo y el otro no hay una separación que a veces la necesitas, chicos, ¿sí? Este es por la duda que te quedó medio, que no lo puedes compactar, chicos, ¿sí? Chicos, dentro de las cositas, recordate nada más de si, por ejemplo, en el uno que no te piden específicamente si tiene que estar como imagen o tiene que estar linkeado. Y estás medio justo chicos, estás medio justo, ahí podés colocar el link, chicos, porque no te especifican una cosa a la otra. Sobre todo el primero, que es el que está más justito con respecto a la parte de palabras, chicos, ¿sí? Recuérdate, en transporte sí te llegarán a pedir, chicos, el link. Luego la parte de la foto en la parte número 2 de los enterocitos, en el 3 el de actividad física. Recordate en la infografía, no olvides de que llegará a tener que tener fuente y luego créditos. Y créditos, recordate que son ustedes, puedes colocar comisión, chicos, grupo y comisión, y la cátedra, o colocarlos integrantes. Acuérdate que eso puede estar en letra chiquitita, chicos, ¿sí? Luego, en la parte de la infografía, recordate de que cumpla lo que dice cuando habíamos mencionado, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué proteínas intervienen? ¿Sí? Ese es el centro, ¿sí? Entonces, que tenga un título adecuado y demás, ¿sí? Chicos, en la parte de sistemas y equipos de salud, era una serie de responder el cómic, sí hay que ponerlo, chicos, ¿sí? Entonces cuando veas el cómics y llegar a estar puesto, que se lea un poquito, ¿viste? Uno puede aumentar, chicos, y allí estaría, si en el cómics tiene que estar el relato y lo que dice anteriormente, algo al menos, chicos, ¿sí? Algo del CUS, algo, chicos, del sistema de salud y algo de adolescentes, algo para que no te digan que llegara a faltar, ¿sí? Recordate de que en el cómics, al menos ponerle en la última film, chicos, seguramente ya tiene, y si le falta, bueno, ya está, si se nota la historia, ya está, chicos. Y la otra que habíamos mencionado, no te olvides de los ruidos, sas, plip, titín, qué sé yo, algo, chicos, porque formaba parte de, ¿sí? Bien, y el trabajo en terreno, solamente un detalle por ahí. Yo sé que algunos por ahí ponen el trabajo en terreno, que te hagan la guía y luego lo colocas. Chicos, está como quedan medio raros eso, ¿sabes? Están re bien hechos, están bien hechos, pero quedan, por ejemplo, incidencia igual, 700 dividido, invento los valores, ¿sí? Dividido 10.000, pero ¿qué es eso, ¿sabes? Entonces, chicos, allí te dice, ¿cómo hiciste los cálculos? Resultados, entonces el cómo hiciste los cálculos es incidencia, 2 puntos, menos 100 compacto, número de, en teoría, dividido, población, igual. Y ahí sí, chicos, a colocar, y colocar lo que hiciste, sí, sobre todo en los últimos, viste que tenían sumas y restas y demás, colocar, puse sumé, resté, y abajo, entonces, que quede en 2 renglones, re bien entra, y como es la última página, no importa qué te pase, ¿sí? Entonces, te sirve luego a vos. Voy a estudiar uno así medio el mudo, incidencia igual a 710.000. ¿Qué hice acá, viste? Entonces ni siquiera te es útil, ¿sí? Entonces hacerlo a ese que no quede medio mudito, chicos, ¿sí? Porque dice datos, incidencia, tal dividido tal, chau, que queda medio raro, ¿sabes? ¿Lo pueden llegar a aceptar? Sí, lo pueden llegar a aceptar si el cálculo, chicos, es el correcto. Así que no te preocupes si por allí fue de esa manera. Pero saber luego que estaría bueno que quede un poquito más especificado para vos, sobre todo al momento de repasar, ¿sí? Chicos, y la sugerencia era bibliografía. Si no la tienen, no te la pidieron, por lo tanto, tranquilidad y viento fresco, ¿sí? Bien, chicos, ese trata de que hoy, chicos, si es que nos llegaron a presentar, de hoy a la tardecita, noche, que eso ya fuera, entonces ya te quedas liberado, ¿sí? Y la sugerencia de ir estudiando lo del día al día, chicos, más allá de que yo voy a seguir con los temas para terminar bien la semana 7, esta tarde te empiezo a enviar semana 8, ¿sí? Entonces empiezo con la parte de alimentación, chicos, y con esta de derecho de los pacientes. Entonces, es la que te voy a enviar, ¿sí? Entonces ya vamos teniendo, veo a ver si no queda medio grande. Ahora te pregunto, chicos, ¿te conviene que yo te mande, por ejemplo, te diga en un correo alimentación, en otro correo sistema, en otro correo ambiente o todo junto? Por allí separaditos para que, bien, entonces chicos, vas a recibir entonces
3 correos, ¿sí? Entonces, digo 3 porque de fisiología lo recibiste ya, que era el que se había iniciado, chicos, el estudio, pero lo frenamos para completar lo demás, chicos, ¿sí? Una cosita. Es muy probable que de ambiente, acá chicos, los chicos del Zoom, estoy acá con el otro pizarroncito, este sea el tema, ¿sí? Biotransformación, que no sea este el tema, ¿sí? Entonces yo te voy a mandar los dos. Mira acá hay PDFcito, 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 pero hay uno central, ¿sí? Entonces, te voy a mandar el central para ir ya teniéndolo, chicos, el central e inmunidad que es de la otra semana, ¿sí? En espera de que los PDFcitos sean entonces, chicos, los mismos, ¿sí? Si fueran otros, entonces acá nos estamos tirando el puente alguno de más, ¿sí? Bien, chicos, ahí lo mismo allá, en proteínas. Yo te voy a mandar el código genético, ya lo vimos, hice un compacto, chicos, entre ambiente y aquel. El de síntesis de proteínas. Luego hay dos enfermedades que tenemos que ver, ELA y la enfermedad de los priones, chicos, ¿sí? El de los priones es algo que lo vienen repitiendo hace 2 años, ese te voy a enviar. Y ELA es un comentario, chicos, es esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Feita, la enfermedad, chicos, es de algunos representantes nuestros de Argentina. Cuando lo veamos, vamos a ver. Chicos, y luego lo de los priones es la enfermedad de la vaca loca, chicos, ¿sí? Entonces la tenemos que ver históricamente y demás, ¿sí? Entonces, a la tarde te envío eso, ¿sí? Entonces, sí te lo separo y luego hago como una frenada en espera de quizás el viernes ya te están mandando y ahí entonces viene el segundo envío, ¿sí? Eh, bien, aquí ocurrió. eh, eh, bien, ahora veo a ver en la parte de la visualización, ya veo acá, y ahí me van diciendo qué onda, ¿sí? Bien, ahora seguimos, chicos, con sistemas y equipos de salud. Ahí, chicos, debería verse un toquecito mejor, ¿sí? Bien, chicos, es ese detallito del Zoom que hace de la suya, ¿sí? Chicos, vamos a terminar esa parte de sistemas y equipos de salud. Eso que correspondía, chicos, entonces a la guía de adolescentes, ¿sí? ¿Te acordás que decíamos ayer que estábamos haciendo a modo de, chicos, bien, bien, bien. Entonces, a modo de un GPS de esa guía, recordate que la guía entonces está dividida en capítulos 1, 2, 3 y 4 para darle como nuestra cabezucha un cierto orden, chicos, ¿sí? Entonces, estamos en el capítulo 4 en las situaciones especiales, chicos, ¿sí? Entonces, de las situaciones especiales, habíamos entonces iniciado la de, entonces, las situaciones especiales, entonces la de salud sexual y reproductiva, entonces salud sexual y reproductiva, sabiendo, entonces, esto lo de ayer, chicos, ¿sí? Entonces, sabiendo de que por ley está como programa, justo lo que estábamos diciendo hace un ratito, de que por ley hay programas que cubren a las personas en forma individual y a la comunidad. Entonces, realmente, chicos, eso, viste, correspondería a la parte del diario, ¿sí? Chicos, y ahí habíamos mencionado que en esto, entonces, estábamos hablando de que una serie de métodos anticonceptivos que los habíamos mencionado, chicos, que estaban aquellos que eran de tipo físico, como los preservativos, y estaban aquellos que eran de larga duración, chicos, como el DIU o como los parches, ¿sí? Luego, habíamos mencionado chicos, la anticoncepción hormonal de emergencia.
hormonal de emergencia. Chicos, en entonces, anticoncepción hormonal de emergencia, ya lo colocan con esas siglas, chicos, porque vos como médico por ahí querés escribir esto rápido y que no fuera tan evidente para tu paciente que estás escribiendo, ¿sí? Chicos, te lo escribimos entonces ayer. En ese caso, chicos, la anticoncepción hormonal de emergencia tiene que ver con qué utilización se llegará a dar. Chicos, dos, cuando hubo una relación sexual medio consensuada o medio consensuada, pero que no querías. Por lo tanto, en lo que haya ocurrido, querés evitar el embarazo o que hubo, chicos, un abuso sexual, ¿sí? Entonces, acá la anticoncepción hormonal de emergencia es la pastilla del día después, chicos, ¿sí? Entonces, se consigue en la farmacia, es de venta libre, se consigue en la parte de salud pública, chicos, obviamente que tiene que ir con el médico y solicitarla, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué llegará a generar? Evita la ovulación, chicos, ¿sí? Y dificulta la implantación si llegara chicos, a generarse la formación del huevo cigoto. Chicos, para que se forme el huevo cigoto tiene que pasar varias horas. Por eso es de que lo que en esta anticoncepción, la pastilla es de un día. A veces, chicos, de acuerdo a las características, el médico decide una segunda y depende de la situación, chicos, ¿sí? Entonces, entre nos, no, esta es la pastilla del día después, chicos, ¿sí? Pastilla del día después. Ahora, tus pacientes, ¿verdad? De que estamos hablando de adolescentes, no es un método anticonceptivo porque tiene una concentración de hormonas muy alta, chicos, ¿sí? Por lo tanto, no es como la pastilla diaria, chicos, que se llegaran a tomar de manera como método anticonceptivo, sino que tiene una dosis muy alta para generar entonces justamente la anticoncepción hormonal. Por eso la llaman de emergencia, chicos, ¿sí? Si uno si al llegar a dar a tu paciente, chicos, de manera seguida, es como que es una llamada de atención y que debe cuidarse de otra manera en la parte de, chicos, sus relaciones sexuales, que este no es un método anticonceptivo, este es de emergencia y tiene que ver por la salud de las personas, chicos, ¿sí? Entonces, las chicas tienen chicos, allí van a estar tomando, sus pacientes van a estar tomando una concentración muy alta, que en el tiempo eso es peligroso, ¿sí? Porque es concentración muy alta de hormonas, chicos, ¿sí? Entonces, de ahí su peligrosidad, ¿sí? En un día, chicos, en casos aislados y esporádicos, no llegará a ser esta parte tan, chicos, significativa, ¿sí? En el que yo había colocado, chicos, allí como mal la palabra que estaba acá lo último y taché y puse de nuevo, es dentro de estos interrupción, yo puse anticoncepción, chicos, ¿sí? Interrupción, entonces esta era para corregir la palabra, ¿sí? Interrupción legal del embarazo. Legal del embarazo. Chicos, en la interrupción legal del embarazo, recordar de que existe, mira, saca la parte de adolescente, luego ponemos la parte de adolescente, ¿sí? Entonces, legalmente, la interrupción del embarazo, entonces aborto, la Argentina, entonces Argentina desde tiempo, chicos, llegará a tener una ley en la cual si hubiera en la parte legal, si hubiera riesgo de salud, luego, si hubiera, chicos, fíjate, riesgo de salud, luego riesgo de vida de la gestante. Y luego, chicos, la otra razón es la parte de violación. Entonces, estas tres situaciones
legalmente, chicos, justamente está en el Código Penal, en el artículo 86 del Código Penal, donde aceptan la interrupción legal del embarazo antes de la ley del aborto, chicos, ¿sí? Entonces ya está visto esto, entonces en el artículo 86 del Código Penal, chicos, ¿sí? Entonces, del Código Penal, entonces, en estas situaciones, entonces en el artículo, en estas situaciones, en estas situaciones, entonces se considera la posibilidad entonces del aborto, ¿sí? Pongo aborto, pero no se llama aborto, se llama interrupción legal del embarazo, ¿sí? Entonces, chicos, acá detallito. Luego en el 2015 surge entonces, justamente surge el que llegar a participar de que de estas situaciones llegar a agregarse la situación de aquella persona, aquella mujer que quiere interrumpir el embarazo sin estar dentro de esto, ¿sí? Entonces se inicia el proceso, chicos, de tratamiento con respecto a la ley. Luego, chicos, esto progresa y en el 2018, entonces, cuando se trata la ley, se hace acá la parte de debate con respecto a la parte de la ley. El debate, chicos, si este avance histórico que llegaran a hacer es la interrupción del embarazo por otras situaciones, chicos, ¿sí? Y en este debate, acá lo voy a colocar, tiene que ver entonces con el aborto antes de las 14 semanas. Chicos, nosotros ahora en la tarde vamos a ver las 14 semanas, esto es un bebecito ya, ¿sí? Entonces, en esto, el debate era el aborto antes de las 14 semanas y luego, chicos, aparte del debate y que esto fuera posible en las mujeres mayores de 16 años, la verdad que tienen, entonces pueden decidir sobre acciones de salud sobre su propio cuerpo. Y luego, chicos, acá, entonces acá por situaciones, entonces, personales. Entonces, chicos, esta ley del 2028, luego, chicos, estuvo en vigencia, pero luego no fue aprobada, ¿sí? Entonces, primero estuvo acá en debate, luego del debate, chicos, en el 2018, no aprobada, y luego, chicos, pero no está acá, te cuento nada más. En el 2021 luego se aprueba, solo que el sistema de salud, chicos, no, el sistema de salud, sobre todo en la parte pública, tiene que gastar, vamos, recursos humanos y recursos, chicos, económicos para abortos donde a veces el propio profesional no los quiere llegar a realizar, ¿sí? Entonces, desde el 2021, si bien está en vigencia, chicos, hay toda una cuestión médica que dicen no me pueden obligar a hacer algo que no quisiera llegar a hacer. Así que esta, chicos, sigue el debate ético, ¿sí? Bien, chicos, entonces vamos a esto, ya llegar a clarificar. Riesgos de salud. Fíjate, chicos, es decir, de que el embarazo realmente contribuye a que su salud llegara a disminuir. Mira, riesgo de vida. Chicos, si ocurrió un accidente y está el riesgo de vida, la mamá está embarazada y es la que se accidenta, y está en riesgo de vida la vida de los dos. Y tiene que decidir el médico a quién salva. Y no existe nadie salva a la mamá, chicos, ¿sí? Porque es por ley, ¿sí? Entonces salva a la mamá y no al bebecito, ¿sí? Se juega a la mamá, obvio que se lucha para que sobrevivan los dos, pero si de los dos, chicos, no la cirugía que tenés que hacer, chicos, tenés que decidir uno u otro, entonces es la vida de la mamá la que se prioriza, chicos, ¿sí? En el caso de violación, chicos, ¿sí? Entonces, es acá donde, mira, se consideran las posibilidades del aborto y acá, chicos, el médico profesional realmente está trabajando con el paciente, ¿sí? Bien, chicos, acuérdate que esta era acuérdate las siglas que llegaran a tener estas, entonces eran ILE. Entonces, acuérdate las otras de anticoncepción hormonal de emergencia era HE, chicos, ¿sí?
Y luego, acá un detallito. ¿Qué pasaría, chicos, acá en la parte de violación, que en un ratito vamos a ir? Chicos, una niña de menos de 13 años, por más que diga que tuvo relaciones sexuales consentidas, se la considera como violación, porque no tiene todavía una madurez cognitiva, chicos, para llegar a considerarlo legalmente. Entonces, por ley, si tuvo relaciones sexuales y quedó embarazada menos de 13 años, se considera violación. Y ahí se charla entonces con la familia, con la chica, porque, saca, mira, esto es la posibilidad del aborto, chicos, está dada por la parte de ley. Entre 13 a 16 años, acuérdate que puede decidir sobre su propio cuerpo en el caso, chicos, de que hubo un abuso sexual, entonces de 13 a 16 acompañado de los padres, pero va a decidir la adolescente. Y por arriba de 16, estoy hablando todo acá de violación, chicos, ya decide la adolescente esté o no acompañada, ¿sí? Entonces, llegar acá, un caso de violación, entonces menos de 13 años, por más, menos de 13 años, por más que se llega a tener relaciones sexuales con consentimiento, entonces, chicos, en este caso, igual se lo considera como violación, chicos, ¿sí? Acá relaciones sexuales aún con consentimiento, entonces como violación. Luego, chicos, entre 13 y 16 años, otra vez, si tuvo relaciones, acá sí, se escucha si llegó a tener relaciones sexuales con o sin consentimiento. Acá sí ya, chicos, tiene la posibilidad de decir no, hubo un abuso o no y se llegara a decidir. Acá entonces va a haber. Acuérdate que estamos hablando de esto, de la posibilidad de aborto, chicos, ¿sí? Entonces, entre 13 y 16 años, entonces acá sí es necesario llegar a ver que acá, como más cortito, chicos, ¿sí? Entonces, que las relaciones sexuales, entonces acá sí tienen que llegar a decir de que, bueno, acuérdate que estamos hablando de esta situación, llegar a ser no consentidas y depende del tipo de procedimiento, entonces para procedimientos, entonces acompañado de tutores. Digo tutores, chicos, para decir los representantes legales, ¿sí? Y por arriba o igual a 16 años, entonces chicos, decide en este caso la adolescente, ¿sí? Decide la adolescente. Recordate que estamos hablando de casos de violación, ¿sí? Y esto de la ley que sería, no es violación, se tuvo un embarazo no deseado y entonces la ley era entonces establecida embarazo no deseado, entonces ir a medir entonces aborto. Sí, acá estamos hablando de la ley anterior que sigue en vigencia, diferente a estos tres chicos, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de adolescentes en cuanto a las posibilidades. Entonces, chicos, decíamos, salud sexual y reproductiva. Los métodos anticonceptivos, por ahí te pueden preguntar, ¿son de acceso gratuito? Sí, recordate, chicos, que son de acceso gratuito. La anticoncepción hormonal de emergencia gratuita, sí también. Obviamente que allí sí o sí tienen que estar en contacto con vos. Mira, chicos, lo importante de tu rol, chicos, ¿sí? El hecho de el encare y la charla que llegaras a tener, entonces aquí, ¿sí? Y la interrupción legal del embarazo, entonces aquí como tercero. Y acá un cuarto, chicos, ¿sí? Que son las ITS, chicos, ¿sí? Entonces, las ITS, la verdad es que eran infecciones de transmisión sexual, chicos, ¿sí? Entonces, acá que llegar a ver asesoramiento con respecto a las mismas, luego, chicos, entrega de insumos para cuidados en relaciones sexuales. Y luego, chicos, dentro de las ITS, recordar de que acá llegará a haber
Así vamos a poner gratis, ¿sí? Vamos a decir de que llegara a ser gratis la parte de insumos y la parte de asesoramientos. Obviamente que estamos hablando, si decimos gratis, en la parte de, mira, en la parte de salud pública, pero acá chicos yo te menciono, mira, el gratis es el seguimiento, chicos, y el tratamiento. Entonces, llegar a ser más allá de la entrega de insumos, que en este caso serían, chicos, preservativos o algún otro tipo de cuidados, en la parte de salud pública, llegar a ser gratis. Y ahora el programa, chicos, de salud sexual y reproductiva, trata de que esto llegue también a la parte de la asistencia privada, ¿sí? Entonces, de que esto llegara a expandirse para todos, ¿sí? Y acá, chicos, en asesoramiento, voy a colocar acá. Chicos, acordate de que acá de vacunación, acá se habla sobre todo de la vacunación de HPV, que se llegara a cumplir ya, que se llegara a cumplir, chicos, en el tiempo que corresponde, ¿sí? Bien, entonces ahí dijimos el primer salud, la primera salud o primera situación especial en adolescentes. Ahora voy al segundo, chicos, ¿sí? Que es salud mental. Aunque, viste que si llegaras a estar en contacto puede ser, pero si no, pues sí, no, en salud mental no debe haber ningún adolescente, chicos, ¿sí? Y en una buena cantidad, ya que, chicos, hay una serie de acciones, redes sociales y demás, bullying cada vez más, entonces que los chicos realmente estén un poco sacados, ¿sí? Y entonces es importante esta parte de salud mental. Y en la parte de salud mental habla acá las situaciones especiales cuando se los internan, y la internación, chicos, algunas veces voluntaria, pero algunas veces son involuntarias cuando los familiares, padres y demás ya no saben qué hacer. Entonces, no es que lo internan para dejar, no, se internan para saber de qué manera hacer un tratamiento, chicos, con varias especialidades, ¿sí? Entonces, en la salud mental, acá hablan particularmente de la internación. Entonces, te hablan de la internación y particularmente de la internación involuntaria. Dice, se puede, mirar, nosotros acá tenemos que ver salud mental, chicos, ¿sí? La ley se mete ahí en la parte de salud mental y te dice que existen internaciones involuntarias acá en niños, niñas y adolescentes, acá causa y la causa principal está dada, chicos, por las crisis de salud mental, ¿sí? Entonces, por las crisis de salud mental, ¿sí? Vamos entonces por aquí, ¿sí? Entonces, crisis, entonces por salud mental. En esas crisis, a veces la internación en su gran mayoría llegaran a ser, chicos, involuntarias. Ahora, se procede solo en el caso que exista riesgo, chicos, ¿sí? Entonces acá se procede solo en caso de riesgo. Y acá, chicos, el riesgo es el riesgo de autolesionarse las personas, ¿sí? Entonces, la internación llegará a ser en caso de riesgo, entonces acá solo, por lo tanto, es algo excepcional, chicos, ¿sí? Entonces, es algo como excepción que se llegara a realizar, ¿sí? Recordad de que una internación no es nada cómodo para el adolescente, por lo tanto, cuando se llega a la situación, entonces vos como médico decís, es necesario, y encima aparece acá una palabrita, involuntaria, chicos, ¿sí? Ahora, está internado, empieza, chicos, y ahora está en la internación. Luego nombran el egreso, chicos, o salida. El egreso o salida puede llegar a ser voluntario, entonces voluntario tiene que ver con la charla del médico, el doctor, sí, ya pasó el tiempo, ahora estoy mejor y demás, entonces de manera voluntaria, entonces alta voluntaria, entonces forma voluntaria, entonces es un derecho.
Entonces, decir, yo ya me quiero ir, no lo podés llegar a frenar, lo llegarás a hablar, chicos, pero luego hay que diferenciar, chicos, de aquel alta, que vos le decís, no, todavía no, necesito que todavía te quedes y demás, y de igual manera, el adolescente, cuando no hay mucho personal, agarra sus cosas y se va, chicos, ¿sí? Entonces, en ese caso se llama, chicos, no se da un auto alta, se lo denomina fuga, chicos, ¿sí? Entonces, luego, la otra es la fuga del paciente. Chicos, y en la fuga del paciente, si se fue sin articular, chicos, justamente el alta médica, entonces, en fuga del paciente, entonces es sin alta médica, y acá dice, ¿y entonces qué se hace? ¿Se le deja nomás? No, dice que ahí es necesario llegar entonces, hay que articular medidas. Entonces hay que articular medidas, y dentro de estas de articular medidas, entonces uno es ubicar. Si llegó a la casa, chicos, allí el médico trata de hablar a ver qué se puede llegar a hacer, y luego tratar de regresar entonces a la institución, ¿sí? Institución. Ahora, chicos, una de las cosas que hicieron muy bien, hizo la parte de salud, donde antes, ¿te acordás de que había lugares destinados solamente a salud mental, un hospital solamente salud mental, y ya tiene como una impronta? Entonces dice, no, la salud mental es como o la enfermedad mental es como cualquiera de las otras. Si hay un sector de oncología, hay un sector de ginecología, hay un sector de pediatría, tiene que haber dentro del mismo hospital un sector de salud mental. Y es así, chicos, que todo hospital tiene entonces diferentes sectores. Uno de ellos es el de salud mental, como cualquier otro tipo de patología. En eso, re bien, chicos, era antes, y no genera como un estigma, chicos, ¿sí? Bien, vamos entonces a un tercero, ¿sí? Entonces, entonces, autolesivas. Dentro de las conductas, chicos, autolesivas, entonces son las de mucha atención en el caso de los adolescentes. Entonces, acá no lo pongo, pero lo sabemos. ¿Te acuerdas de que en todo el mundo, la segunda causa de muerte de los adolescentes llegará a ser justamente el suicidio, chicos, ¿sí? En Argentina inclusive aumentó en los últimos años, chicos, ¿sí? Entonces, saber de que entonces en la consulta médica, entonces puede salir, chicos, el tema, ¿sí? Entonces en la consulta médica, entonces sí sale el tema, chicos, en este caso, que tiene que ver con el tema de suicidio, o el tema, chicos, de autolesión. Entonces, lo que vos haces como médico es primero ver y tratar de mantener, chicos, los derechos que tenía el adolescente como cualquiera, que era el de privacidad y confidencialidad, ¿sí? Entonces, si sale el tema, primero se trata entonces de mantener los derechos, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué derechos? Entonces, el de la privacidad, y luego, chicos, no solamente la parte de privacidad, sino la parte de confidencialidad, chicos, ¿sí? Confidencialidad. Pero, la verdad que este ya lo habíamos un poquito puesto, chicos, ¿sí? Segundo, y ahí viene el pero hay ciertas situaciones, chicos, donde vos vas a hacer se llama excepción de riesgo inminente. Pero en el caso de riesgo, y acordate, chicos, riesgo inminente,
Y esto es un caso de excepción, chicos, ¿sí? Un caso de excepción es riesgo inminente de algo, chicos, de autolesión. Entonces, sí, en este caso se comunica a terceros, ¿sí? Entonces, acá se comunica a terceros. Chicos, y esos terceros, vos vas a ver a quién llegará, chicos, a quién llegará a comunicar, sobre todo en la parte de la familia o algún tipo de adultos responsables, chicos, que llegaran para, no solamente en este, chicos, mira, a terceros, los terceros pueden llegar a ser familiares, a veces en alguna parte de autoridades, chicos, generalmente en la parte de familiares, pero a veces el problema está en la familia, entonces es necesario de autoridades para generar la protección, chicos, ¿sí? Entonces este es para protección. Entonces eso, chicos, de llegar a saber de las conductas autolesivas, chicos, ¿sí? Bien, entonces ahora, mira, antes de hacer esto, sí, chicos, lo que, mira, se trata de mantener estos derechos. Acá, en esta situación, lo que haces es también, chicos, consultar. Entonces, acá, primero se consulta al adolescente, entonces, si quiere la presencia, si quiere la presencia de otra persona, chicos, sí, la presencia de otra persona. Entonces, vos le preguntás, ¿no querés que le llame a tus amigos, a tu familiar, a tu mamá, lo que fuera, y lo hablamos en conjunto? Primero, tratás de mantenerlo acá. Si ves que eso no ocurre, chicos, seguís la charla, seguís el caso, y cuando ves que hay un riesgo inminente, directamente rompes, en ese caso, chicos, en la confidencialidad y avisás a terceros, ¿sí? Luego, chicos, recordemos acá, no recordemos ahora otro de los casos especiales, consumo problemático de sustancias, problemático de sustancias. Mira, chicos, acá, dentro de mira, ¿te acuerdas cuando hicimos la parte de alcoholemia? Que había los consumos que llegaron a ser, realmente te llegaran a lesionar, a lastimar, y luego está el consumo problemático, que era como la previa chicos, a los otros, ¿sí? Entonces, acordate que el consumo problemático es entonces aquel en el cual entonces afecta negativamente, entonces es aquel que afecta negativamente a diferentes áreas de una persona. Y dentro de esas áreas, chicos, ¿te acordás de que era la familia, los amigos, chicos, el trabajo? Entonces, fíjate que acá todavía no se habla de cuándo afecta a la salud, ¿sí? Entonces, acá, entre otros, ¿sí? Entonces, ese era el consumo problemático de las sustancias, ¿sí? Entonces, ¿qué llegar a ver para la parte de adolescentes, ¿sí? Mira, acá decimos problemático de sustancias. Estas sustancias pueden llegar a ser, chicos, ya sea alcohol o ya sea drogas. Chicos, y cuando decimos la parte de drogas, allí, chicos, en el hecho de la adicción que llegará a generar, es un problema, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, sí vamos a decir en Argentina, chicos, ¿sí? Entonces, en Argentina, recordar de que toda persona tiene entonces acá en Argentina, entonces toda persona, incluidos los adolescentes, chicos, ¿sí? Todas las personas tienen el derecho, entonces todas las personas tienen el derecho, subrayo, chicos, derecho de acceder. Entonces, de ceder. Y acá sí voy a colocar en forma gratuita. También de recordar, chicos, ¿sí? De acceder en forma gratuita al tratamiento integral. Chicos,
por allí no se conoce tanto, pero el tratamiento de la drogadicción es gratuito, chicos, ¿sí? Entonces, integral acá de las adicciones, ¿sí? Entonces, integral de las adicciones. Y medio como que no se conocen mucho, chicos, ¿sí? Entonces, recordate, eso, entonces en Argentina es por ley, chicos, ¿sí? Bien. Y el último, entonces fíjate cómo fue nombrando cada una de las cosas que tienen todas las personas, pero en forma particular el adolescente. ¿Viste de qué? Acuérdate que al inicio el adolescente, sobre todo en la parte más de niños, tiene la particularidad, chicos, de tratárselos como niños y con todos los derechos y las problemáticas que llegaran a tener, chicos, ¿sí? Bien, y ahora, chicos, dentro de estos voy al último y yo lo voy a colocar ahora primero para que me dé pizarrón, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver con violencia, chicos, sí? Entonces acá, este último, llegar a ser violencia. Lo pongo acá arriba, entonces para que me dé un toquecito de pizarrón, chicos, ¿sí? Bien, entonces en la parte de violencia, allí, entonces lo pongo a ese puntito, violencia, acá entonces hablo de violencia, entonces en niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, primero establece allí que la violencia puede llegar entonces a ser considerado como cualquier tipo de maltrato, entonces dado en tres niveles, entonces psicológico, físico y sexual, chicos, ¿sí? Entonces, tiene que ver entonces con cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces, la particularidad que en Argentina hay todo un protocolo para tratar de detectar, ¿sí? Entonces, acá en Argentina, entonces, hay protocolos, entonces, para detectar, chicos, principalmente la violencia en niños, chicos, ¿sí? La violencia en niños. Cuando uno dice protocolos, hay toda una serie de, punto uno, se detectó esto, se llama tal, se hace tal, se avisa tal, chicos, y se hace todo como una estructura a modo, la palabra no es adecuada, pero como un comando, chicos, ¿sí? Entonces, cada uno generando una acción. Chicos, si sos el primero que detecta violencia de niños, entonces se sigue un protocolo. Entonces, sí, ¿qué protocolo tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? Llamo a tal. Y luego, chicos, tratás de proteger y asegurar que el protocolo empezó a andar y ahí separás, ¿viste? Entonces, chicos, si no, como, acordate de que uno con esto vas a ver, chicos, una violencia de niños, como que te quedas recontra enganchado. Pero sí, ¿cuál es tu función? Saber que el protocolo funciona, chicos, ¿sí? Esa llegar a ser entonces para llegar a cumplir, ¿sí? Luego, chicos, si en las consultas, acá estoy en uno, ¿sí? Para las violencias, entonces llama a la consulta médica. Entonces, en la consulta médica, en el caso de que hubiera violencia, entonces llegar a ser el espacio donde, entonces la consulta médica, entonces el espacio donde, entonces, donde el adolescente puede estar, y acá chicos, sin el adulto tutor. Y acá chicos, en ese espacio, entonces es donde van a surgir ciertos temas, chicos. Un espacio acá es para conversar, ¿sí? Chicos, también hay una serie de protocolos que luego los aprendés, chicos, para saber hacia dónde dirigir y de qué manera y cómo manejarte en dicha consulta, chicos, ¿sí? Entonces, lo que se trata en esto es detectar entonces acá para conversar y detectar entonces casos justamente chicos, casos de violencia, ¿sí? Es muy difícil, chicos, llegar a ver, mira, casos de violencia, casos de amenazas. Entonces, de allí es que cuando vos detectas
algo, chicos, relacionado, es donde en Argentina se realiza protocolo. Digo en Argentina significa que todas las provincias, porque es algo nacional, tienen el mismo protocolo, chicos, ¿sí? Entonces, manejado a través del Estado, ¿sí? Bien, chicos, y luego la violencia como más expuesta, más dura, es la violencia de tipo sexual, ¿sí? Entonces, de las violencias, acá, chicos, hablan particularmente de la violencia sexual. Eh, chicos, dentro de la misma, lo que se trata es de diferenciar en cuanto a los conceptos, chicos, en la parte de qué es abuso. Chicos, hay abuso sexual, hay abuso sexual calificado y el tercero es violación. Y todos tienen una pequeña diferencia que va a salir de acá, chicos, del espacio de conversación con vos, ¿sí? Entonces, aquí, chicos, acá violencia sexual, entonces se distinguen tres tipos de consultas. En realidad, no, tres tipos de conductas, chicos, ¿sí? Vamos a colocarlo entonces, empezar a mejorar, de conductas. Entonces, de los tres tipos de conductas, entonces, chicos, relacionados, entonces, conductas relacionadas con la integridad, entonces, de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, relacionados con la integridad, ¿sí? Entonces, de ellas, entonces, entonces, a la primera, ¿sí? Entonces, una de ellas es, entonces, abuso sexual. Abuso sexual. Chicos, cuando se habla de la palabra abuso sexual, incluyen actos donde una persona, chicos, ha manoseado o contacto de los genitales sin penetración, chicos, ¿sí? Entonces acá esto incluye entonces manoseo, chicos, de genitales, y acá, chicos, es sin penetración. Entonces, en ese caso, obviamente sin acá, chicos, cómo vos tenés en este espacio para conversar, determinar esa palabra, chicos, ¿sí? Luego, la segunda, entonces, es abuso sexual calificado. Dentro del abuso sexual calificado, chicos, llegarán a hacer acciones ultra... Mira, no hay penetración, acá manoseo, pero ya las acciones son ultrajantes y dentro de estas, chicos, la utilización de objetos, la obligación de masturbarse el propio adolescente o al revés, que llegara al abusador, llegar a hacer lo mismo. Entonces vamos a colocar acá, entonces incluye entonces actos ultrajantes, chicos, entonces utilización de objetos, luego la otra, chicos, masturbación, y acá la otra vez sin penetración. Entonces, hay una diferencia, chicos, importante entre uno y otro, ¿sí? Y la masturbación, recordate de que puede ser de que le pida que, chicos, a la propia adolescente o que el adolescente, chicos, masturbe al propio abusador, ¿sí? Pero no hay penetración. Y si hubiera penetración, allí es donde se transforma, chicos, esto en violación. Entonces, en la parte de violación, entonces sí, acá lo describe, chicos, como acceso carnal, ¿sí? Entonces, ahora, sí, en esta parte de acceso carnal, entonces ya sea, entonces, por vía vaginal, chicos, si es llegar a ser nena, por vía anal, entonces varón, femenino o masculino, y luego, chicos, también en este caso incluye
el sexo oral, chicos, ¿sí? Entonces, excepto el primero, que es para niñas o adolescentes, chicos, los otros dos, ambos sexos, ¿sí? Entonces, allí el Código Penal, entonces tiene que meterse, pero acá un detallito, entonces, en esta guía de adolescentes, entonces cuando uno llegara a colocar ciertas palabras, chicos, abuso sexual, acuérdate que incluye el calificado, es una, escucha, la palabra está bien, muy flajantes, pero todavía sin penetración, y si hay acceso carnal ya es violación, chicos, ¿sí? Ahora, ¿te acordás que acá sí voy a indicar algo, sí? Si chicos, vamos a niña o niño, llegar a tener menos de 13 años, por más que llegara, chicos, a ser consentido, la verdad es que se decía, en ese caso entonces, chicos, llegaran a haber abuso sexual, pero ese abuso sexual ya se lo considera violación. Y luego, peor, si es el abusador, llegar a ser mayor de edad, chicos, ¿sí? ¿Te acuerdas que luego decíamos entre 13 a 16? Entonces, lo que hay es un delito de aprovechamiento, por más que hubiera, chicos, consentimiento, ¿sí? Y por arriba de 16 años, con consentimiento no hubiera delito, ¿sí? Entonces, este es como un paréntesis, no lo llegara a tener, pero no llega a aparecer en la guía, chicos. Entonces, desde la ley, entonces te dice menores de 13 años. Era lo que escribimos hace un rato, chicos, ¿sí? Menores de 13 años. Entonces, acá voy a colocar relaciones sexuales con consentimiento, entonces lo considera y lo llama, chicos, a esto abuso sexual, pero este abuso sexual se puede considerar, chicos, abuso sexual, voy a colocar acá, violación, aunque fuera con consentimiento, chicos, ¿sí? Luego, entre 13 a 16 años, entonces lo mismo, con consentimiento, en este caso, chicos, se considera acá sí aparece la palabra de abuso sexual, y en el abuso sexual, chicos, en el cual, sobre todo si es un adulto que llegara a tener relaciones con estas niñas o niños, entonces acá es aprovechamiento de su inmadurez. Por lo tanto, chicos, se puede llegar a considerar como un delito. Sí, chicos. Entonces, acá con aprovechamiento de su madurez, chicos, si la otra persona es mayor. Entonces, si la otra persona es mayor, entonces sí se lo puede considerar como un delito, chicos, ¿sí? Ahora, si tiene mayor o igual de 16 años con consentimiento, entonces acá, chicos, no hay delito, ¿sí? Entonces acá, en este caso, coloco así aquí, entonces acá sí no hay delito, ¿sí? Bien, entonces, para más o menos llegar a tener en cuenta en cuanto a la parte de las edades, chicos, ¿sí? Bien, ahora sí, chicos, esa guía que tiene su historia parece, si bien es larga, chicos, la guía, va a ser interesante, chicos, va a estar en contacto y vas a hacer el nexo para detectar, chicos, detectar estos casos de violencia, ¿sí? A veces la violencia no llega a sexual, llega a esto. Es físico, psicológico, chicos, ¿sí? Y vas a ver que por ahí el niño no tiene ningún tipo de problema y el problema está asociado a un ambiente muy tenso en la casa que hace de que un chico su parte cognitiva no se llegara a desarrollar, ¿sí? Mira, ahora sabemos, ¿te acuerdas los primeros 1000 días? Güey, chicos, los primeros 1000 días significa de que un niñito hasta los 2 años, si está en un ambiente recontratenso, todo lo que maduró cognitivamente, no maduró hasta esa edad, no lo va a hacer a pesar que luego de allí mejoren las cosas, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora salimos de esto y vamos con ambiente, ¿sí? Bien. Acá nos quedaría, hoy a la tarde, vamos a dar los dos PDF que nos queda del sistema y equipo de salud.
Son dos PDF chiquitos, pero son dos PDF importantes, ¿sí? Entonces acá tenemos a esta guía, ella dada, estos dos, Plan Nacional de Calidad y de Salud, sobre todo porque en trabajo en terreno hay uno que le dieron bolillas, ¿sí? Bueno, el año pasado fue preguntado ese, ¿sí? Bien. Entonces, son puntitos para llegar a terminar, chicos, ¿sí? Entonces, esta tarde sí te voy a mandar los derechos de los pacientes, la unidad 8. En realidad son, es como más cortita, chicos, ¿sí? La unidad 8 es más cortita, ¿sí? Acuérdate que en la unidad 8 tenemos equipos de salud de CUS, ya entramos con uno que yo ya les dije, ¿sí? Entonces, en la unidad 2 recién se habla de los equipos de salud, chicos, ¿sí? Bien, vamos entonces a la parte de ambiente, ¿sí? No, si son de la misma edad, no cuenta como delito, ¿sí? No cuenta como delito porque ambos no cuenta como aprovechamiento, ¿viste? Porque ambos tienen la misma edad. Entonces, si tienen entre 13 y 16, ¿sí? Pero sí como una conducta que en las charlas como médicos es necesario llegar a tenerlos en cuenta. No cuenta como delito, ¿sí? Pero sí como una conducta donde puede llegar a tener sus consecuencias, que llegar a ser embarazos no deseados o ITS, ¿sí? Entonces, esa está bien la preguntita que no lo llegué a mencionar, ¿sí? Yo acá era siempre que llegara a ver un adulto, entonces en la parte de relaciones sexuales, ¿sí? Bien, chicos, dentro de las mutaciones, ahora ya voy a colocar, chicos, más cortito. Entonces teníamos según las células, según el tamaño y luego según el origen, chicos, ¿sí? Y ahí nos habíamos quedado ayer, ¿sí? Entonces, allí en las mutaciones, entonces las mutaciones según el origen, chicos, entonces te acordás de que teníamos divididas en tres, perdón, teníamos divididas en dos. Dentro de las de origen teníamos las de origen que llegaron a ser, chicos, debido en forma espontánea o endógena, que fue la que dimos primero, chicos, entonces centrarlo de ayer, chicos, ¿sí? Entonces, las que eran espontáneas o que eran endógenas, la verdad que eran culpa de nuestro propio cuerpo, entonces mencionamos cuatro: culpa de la replicación, desaminación oxidativa, que se forma un sitio AP, la verdad que salía una base, y el último, radicales libres. Entonces ahí teníamos a esto, ¿sí? Y luego dejamos presentado a las otras, chicos, ¿sí? Que son las mutaciones que llegaron a ser no espontáneas. De ahora el otro nombre era inducida, y luego están inducidas también, que son de origen exógeno, ¿sí? Entonces, dentro de estas, luego, chicos, y ahí es donde nos vamos a meter, entonces divididas en aquellas que son el mutágeno, en la gente mutágeno que llegan a ser químicas, que llegaron a ser físicas o que llegaron a ser biológicas, chicos, ¿sí? Entonces, para dar entonces estas, dale que ahora sí vamos a colocar un 1, 2, 3, porque vamos a hacer la continuación a la tarde y si no va a quedar medio esparramadito, ¿sí? Entonces, de las mutaciones no espontáneas inducidas que llegaran a deberse a mutágenos químicos, vamos a hacer, chicos, ¿sí? Entonces allí, uno, acuérdate, dentro de este título y dentro de este segundo, ¿sí? Entonces acá, mutaciones, entonces, estas llegarán a ser, entonces, por mutágenos químicos. Dentro de los mutágenos químicos, chicos, acá lo que hacen es dividir que los mutágenos químicos sean orgánicos o inorgánicos, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de los mutágenos químicos, entonces estos divididos, chicos, en orgánicos e inorgánicos. Entonces, ahora voy justamente a los que son mutágenos orgánicos, ¿sí? Entonces, dentro de estos, acá voy a los mutágenos orgánicos. Mutágenos orgánicos.
O sea, los mutágenos químicos orgánicos, de química orgánica, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de estos mutágenos orgánicos, vamos a los más comunes, ¿sí? Entonces, mutágenos orgánicos, por ejemplo, y ahí vamos al primerito, chicos, ¿sí? Los, coloco, agentes alquilantes, agentes alquilantes. ¿Te acuerdan, chicos, cuando decimos agentes alquilantes, qué van a hacer estas sustancias? Pasar un grupo metilo o etilo, metila o etila a la sustancia, en este caso al ADN, chicos, ¿sí? Y al hacerlo, entonces lo que va a hacer es transformar al ADN, ¿sí? Entonces estos agentes alquilantes, entonces, chicos, afectan al ADN, acá, a bases, entonces, a bases nitrogenadas del ADN, a bases nitrogenadas del ADN. Entonces, chicos, llegáramos a tenerlo aquí al ADN, acá hubiera una base nitrogenada, acá viene, entonces, chicos, el agente alquilante, y entonces vamos a tener un ADN, y en este caso el ADN con determinada base nitrogenada, la cual va a quedar metilada, chicos, ¿sí? Le voy a poner R. En ese R, entonces llegará a quedar un metilo, etilo y demás puestos, ¿sí? Bien, dentro de los agentes alquilantes, chicos, hay una serie de nombres, son muchitos, muchito decir 5 o 6 con nombres raros. Sugerencia, al menos saber el primero y el segundo, chicos, ¿sí? Entonces yo voy a ir nombrando el primero y el segundo y luego te voy a colocar otro, ¿sí? Sobre todo porque ahora rendís presencial. Si rendís virtual, oh, ahí van todos, chicos, ¿sí? Pero en presencial, medio para acordarse de todo es más raro, ¿sí? Y fosfamida, o sea, acá de estos, aquí, acá voy a colocar, chicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces, ifosfamida, sustancias utilizadas, chicos, a veces en quimioterapia o en ciertos, chicos, en ciertas técnicas histológicas. Melfalán, melfalán, y acá voy a colocar simplemente otros. Entonces existen otros. Ahora, acá voy a indicar cuál es el daño que le llega a hacer al ADN, chicos, ¿sí? Entonces, el daño del ADN es que se fragmenta, chicos, ¿sí? Entonces, acá el daño, 2 puntos, fragmentación, fragmentación del ADN. Entonces, esta palabrita, entonces acordando, ¿no? Agentes alquilantes son malos, malitos, mal, sí. Ellos que llegarán a ser metilar, alquilar, chicos, a las bases nitrogenadas. Y cuando esto llegara a ocurrir, ¿cuál es el daño? Fragmento del ADN, ¿sí? Entonces ahí tenemos, chicos, a uno de los orgánicos. Otros, chicos, son agentes intercalantes. Vamos al otro, entonces, agentes intercalantes. Agentes intercalantes. Chicos, su nombre lo dice, ¿sí? Lo que se hace es insertarse entre las bases nitrogenadas, chicos, ¿sí? Entonces, estos se insertan entre las, como BN, entre las bases nitrogenadas. Entonces, chicos, acordate acá de las bases nitrogenadas, las pongo de esta manera, ¿sí? Entonces, chicos, si yo hiciera ahora el dibujito de estos, al dibujito, bueno, lo voy a hacer al ADN de esta manera, ¿sí? Entonces acá el ADN, luego otra vez acá vamos a tener acá en este caso son agentes intercalantes, chicos, ¿sí? Entonces, agentes intercalantes, entonces, ¿qué le van a hacer? O sea, el ADN, vamos a tenerlo acá, y se mete, mira, acá tenemos las bases, entonces, chicos, acá vamos a tener a las bases, y el agente intercalante, lo voy a hacer de rojo, se mete acá, chicos, se mete en el medio, ¿sí? Un desastre va a llegar a hacer esto, ¿sí? Entonces, ahora vamos al daño, entonces, que llegaron a generar, entonces aquí,
El daño, la palabra mágica acá es que distorsiona. Entonces, distorsiona al ADN. Distorsiona al ADN. Esta palabra. Mira, los agentes alquilantes que hacen, fragmentan. Los agentes intercalantes se meten, pues intercalan, chicos, ¿sí? Distorsionan entonces al ADN, ¿sí? Vamos a colocar entonces algunos, entonces, de ejemplos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, chicos, hay un colorante, chicos, que tiene una base de acridina, pero el nombre común, chicos, trivial que tienes, mostaza de acridina, ¿sí? Pero es un colorante, chicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mostaza de acridina, de acridina. Acá sí voy a mencionar de que este es colorante. Mira otro, chicos, este sí lo conocemos, benzopireno. El benzopireno, ¿te acordás que era el de las brasas? Acá yo voy a colocar, chicos, así nada más, las brasas del carbón, ¿te acordás que si quemaba mal y demás, podía ir hasta las grasas del asado, ¿sí? Acá simplemente pongo otros para llegar a acordarnos, entonces al menos de los dos primeros, chicos, ¿sí? Luego existen, golpearon, ¿no es cierto? O no me acuerdo si está la, por las dudas, ya veremos un poco. Ahora vamos a otros. Chicos, hay algunos de estos que llegaran a, se los llaman agentes disfuncionales, que lo que hacen es unirse de un lado, intercalarse, pero en lugar de intercalarse así de manera paralela, lo que hace es unirse de un lado y pegar, chicos, parece como si fueran lo que hacen las radiaciones ultravioletas, pero mucho más lejanos, chicos, ¿sí? Entonces, vamos a agentes disfuncionales. Agentes disfuncionales. Bien, dentro de los agentes disfuncionales, simplemente te dice qué hace, chicos, ¿sí? Entonces, son los que establecen, uniones, son los que establecen, chicos, uniones cruzadas entre bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces simplemente hago el dibujito acá, para, chicos, no mezclarlo con aquel. Acá no te dan de ejemplos, pero sí está la palabra, chicos, ¿sí? Entonces aquí llegáramos a tener un ADN, acá lo llegáramos a tener con sus bases determinadas, chicos, y acá lo que llegará a ocurrir es que hay un enlace que va desde acá, lo voy a hacer en rojito, entonces va y se cruza con este, chicos, ¿sí? Entonces se establecen estas uniones cruzadas, chicos, ¿sí? Entonces desde acá hasta acá. No te pone ejemplo, en realidad, ponen un ejemplo, el de, chicos, es un colorante que es el mostaza de acridina, pero de la acridina da muchos colorantes, el naranja de acridina. Por las dudas, chicos, los llego a nombrar, este sí no tan importante, ¿sabes? Por ejemplo, de la gente, chicos, naranja de acridina. Naranja de acridina. Ahora, sigo con los mutágenos orgánicos. Me faltaría, chicos, uno más, que son los análogos de bases. Entonces, análogos de bases. Entonces, acá, análogos de bases. Análogos, entonces, de bases nitrogenadas, ¿sí? Análogos es similares a, chicos, ¿sí? Por alguna razón, chicos, tienen una estructura diferente y se meten adentro del ADN, ¿sí? Entonces, entonces son sustancias, entonces con estructura similar a las bases nitrogenadas. Entonces se insertan y generan mutación.
Chicos, acá voy a nombrar dos ejemplos. Uno, el 6-mercaptopurina. Entonces acá, dentro de los ejemplos, 6-mercaptopurina. Porque el 6 porque es la posición 6, chicos, ¿sí? El otro, mira, 5 se le agrega un flúor. Flúor, uracilo. Ya lo que hace acá otros. Chicos, ¿qué hace en la parte médica? Dice, che, si estos son sustancias que pueden insertarse y generar, chicos, una mutación, las mutaciones que trata de hacer nuestro cuerpo, eliminarlas, ¿sí? Entonces, mira, este segundo, el 5, es 5 prima, chicos, ¿sí? 5 prima por uracilo se utiliza en quimioterapia, porque lo que hacen las células cancerígenas, ¿te acordás? Proliferan muy rápido. ¿Qué necesitan en la proliferación? Bases nitrogenadas. Las agarran. Cuando las agarran, empiezan a dar y a morir, chicos, por apoptosis, porque no les sirve el 5'-fluoruracilo, ¿sí? Entonces, a veces se utilizan estos mutágenos que no nos lleguen a dañar tanto y que sí dañen mucho a las células tumorales, ¿sí? Bien, chicos, entonces mira, dentro del titulito, viste que decía mutación por mutágenos químicos orgánicos. Y acá pusimos mutágenos orgánicos. Ahora vamos a una listita para los mutágenos estos, los inorgánicos, ¿sí? Entonces ahora, de la misma manera que pusimos aquí mutágenos orgánicos, vamos hacia los inorgánicos, chicos, ¿sí? Entonces acá llegáramos, voy a colocarlo como de nuevo, entonces vamos hacia ellos, ¿sí? Mutágenos inorgánicos. Inorgánicos. Dentro de los mutágenos inorgánicos, entonces acá se habla, chicos, de los metales pesados. Bien, entonces ahora de los mutágenos inorgánicos, entonces vamos hacia aquellos, entonces, que son metales pesados. Y de los metales pesados, chicos, a muchos ya los llegamos a nombrar. Entonces, acá lo tenemos que ver al arsénico, lo tenemos que ver al plomo, lo tenemos que ver al mercurio, luego, chicos, lo tenemos que ver, lo tenemos que ver al cadmio, ¿sí? Entonces, recordemos de los mutágenos inorgánicos son metales pesados. Y acá lo llaman metales pesados, pero el arsénico es un metaloide. ¿Te acuerdas cuando en la tabla periódica dividíamos metal y no metales y quedaba una escalerita? Él está en la escalerita, chicos, ¿sí? No es ni uno ni otro, pero es dañino, ¿sí? Entonces, vamos con el primero, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de estos mutágenos, entonces vamos acá primero con el arsénico. Entonces, acá ya lo llegáramos a mencionar, recordate el arsénico AS, ¿sí? Chicos, como mutágeno es débil, ¿sí? Pero aún así genera cambios en el ADN, ¿sí? Entonces, dentro de las características, él es un mutágeno débil. Chicos, aún así, ¿te acordás cuando nosotros llegábamos a ver, chicos? El arsénico ya lo habíamos estudiado. Tiene valencia 3 y tiene valencia 5. Cuando vimos contaminación del agua era así. Valencia 3 y valencia 5. Con ambos generaba sales. Ahora, chicos, y allí nos llegaba realmente a intoxicar. Pero luego el arsénico, uno de los mecanismos para frenarlo, el hígado lo que hace es metilarlo, pero al metilarlo le da una potencialidad de ser mutágeno débil, chicos, ¿sí? Entonces, allí vamos a colocar con respecto a este que llegara a ser el arsénico, entonces, su metilación. Entonces, chicos, su metilación, y recordate su metilación, entonces, su metilación entonces conduce su metilación, entonces, chicos, conduce a, primero, a veces desintoxicación, o sea, a desintoxicación, pero también, entonces vamos al también, pero también, chicos, pero también puede generar
intoxicación. Entonces, ahora estamos hablando de cuando el arsénico está metilado, ¿sí? Chicos, los que están en el arsénico, entonces ahora, acá, chicos, el arsénico que llegara a tener el metilo, vamos entonces con sus características, el llegar a ser, chicos, menos iónico. Si es menos iónico, no te lo puedes sacar de arriba, chicos, ¿sí? Entonces, este es menos ionizable. Bien, entonces esa es una de las características, chicos, ¿sí? Y luego el arsénico que más labora en este es el que, la verdad que tenían dos valencias, el que actúa con la valencia 3 o el número de oxidación 3, chicos, ¿sí? Ahora, estos tienen actividad biológica, chicos, ¿sí? Entonces acá, declaramos acá con actividad biológica. Y dentro de la actividad biológica, entonces te la dividen en dos. Una actividad biológica que va directamente sobre el ADN, entonces, acá, actividad biológica sobre, voy a colocar la palabra completa, entonces sobre el ADN. Entonces, cuando actúa sobre el ADN, entonces dice de que se llegaron a formar elementos genotóxicos, ¿sí? Entonces lo pongo en rojito, elementos genotóxicos. Entonces, se actúa sobre el ADN, pero a veces el arsénico, chicos, puede actuar entonces sobre proteínas. Y cuando actúa sobre las proteínas, esos elementos no son genotóxicos, pero pueden dañar, chicos, ¿sí? Entonces, acá indicó de qué forma, entonces, elementos no genotóxicos, pero ambos, chicos, llegaron a ser hermanos, genotóxicos para el ADN, proteínas, al producto, chicos, es llegar a considerarse como no genotóxicos, ¿sí? Entonces, en el primero, si forman elementos genotóxicos, entonces acá cabe la posibilidad de lo que ayer estábamos mencionando, chicos, ¿sí? Entonces acá pongo anormalidades el genotóxico, ¿sí? Anormalidades de cromosomas y también, chicos, ¿te acuerdas de que acá llegáramos a tener ciertas valencias y lo que va a generar es, entonces, se le llama estrés oxidativo, entonces un estrés oxidativo de las células. Sí, este que no genotóxico, entonces es buenito. No, también es, chicos, tiene lo suyo, ¿sí? Lo que hace es alterar a proteínas que son factores de crecimiento, ¿sí? Entonces, esto alteran factores de crecimiento. Y si afecta a factores de crecimiento, chicos, que va a inducir quizás a una proliferación, chicos, alterada, ¿sí? Mira, factores de crecimiento, la otra es a proteínas de, acordate de que el ADN, a medida que se va formando, es necesario, chicos, llegar a repararlo. Puede alterar a proteínas de corrección del ADN. Entonces, realmente el problema va a estar dado, chicos. ¿Sí? Entonces, el arsénico, que parecía, chicos, bastante bonito, hace de las suyas, ¿sí? Y dentro de las suyas, entonces ahora sí, coloco dentro de estos acá cómo llegar a estar. Aquí sí vamos, está mal la flechita, porque es el arsénico que tiene metilos, etilos y demás, chicos, ¿sí? Entonces, sigue acá, dentro de esto, ¿sí? Entonces, vamos a los efectos o acciones más comunes, chicos, ¿sí? Entonces, acá vamos a la parte de acción, ¿sí? Sí nos pueden llegar a pedir, chicos, las acciones y es inhibir la acción del ADN polimerasa. Entonces, el ADN, chicos, lo que hace es detener y no se repara. Entonces, acción, acá, yo voy a colocar acá, chicos, porque no se ve, ¿sí? Entonces, acción, acá, inhibe
Entonces, dentro de los que inhiben, chicos, inhibe ADN polimerasa, entonces inhibe el ADN polimerasa y su reparación, Entonces, esta es una de las acciones, chicos, ¿sí? Entonces, acá lo voy a colocar como flechita. Entonces, acá, esta es una de las acciones, ¿sí? Otra de las acciones, chicos, va a el ciclo de Krebs, cadena respiratoria. La verdad es que decíamos de que altera factores de crecimiento, altera algunas proteínas de, chicos, justamente la parte de mitocondrias. Entonces, acá sí vamos a indicar, chicos, genera efectos nocivos. Entonces, los subrayo a los efectos nocivos, y esto, chicos, efectos nocivos en metabolismo y hay flechita, respiración celular, y el otro también, chicos, entonces, desacopla fosforilación, oxidativa, chicos, ¿sí? Entonces, llegarán a ser dentro de sus acciones, ¿sí? Acá es de manera particular. Todo esto, y acá, chicos, dentro de otros efectos nocivos, va a inducir a que sea, que genere genotoxicidad, intoxique al gen con la generación de una serie de tumores, chicos, ¿sí? Entonces, ahí voy a colocar allí. Entonces, y voy en rojito, tiene efectos genotóxicos, y con esos efectos genotóxicos, entonces con probabilidad de generar tumores, ¿sí? Efectos genotóxicos con probabilidad, con probabilidad de generar, y pongo acá en rojo, tumores. Y chicos, dentro de los tumores malignos, chicos, ¿sí? Entonces, recordate cuando dimos arsénico, vamos a nuestro GPS, cuando vimos que era, ayer, mira, en la unidad 6, chicos, ¿sí? Donde había contaminación del aire, del suelo, chicos, y del agua, ¿sí? Y ahí en uno de los apuntes, a lo último hablaba solo del arsénico, ¿sí? Y dentro del arsénico, el que contaminaba, chicos, los inorgánicos iban al agua, y estaban los orgánicos, y nombrábamos a este, que el que tenía valencia 3 era el más malito, y te acuerdas de que durante muchos años podía llegar a generar tumores, y te acuerdas, los tumores eran la piel, te acuerdas que lo hacía más dura, se generaba, chicos, una serie de queratosis con una serie de manchas, y luego empezaba a afectar al hígado, al pulmón y demás, ¿sí? Me dice tumores y nada más. Este es el primero. Vamos entonces al que sigue, que es el plomo. Entonces, vamos ahora a don plomero. Allí. Entonces, ahora voy a segundo puntito, entonces al plomo. Bien, entonces del plomo acá lo llegáramos a tener, ¿sí? Chicos, el plomo puede ingresar a cualquiera de las células, tiene mucha facilidad para entrar, y puede llegar a afectar al ADN, chicos, ¿sí? Entonces, acá el plomo, entonces al ingresar a células, puede dañar, acá, chicos, puede dañar al ADN. Entonces, al ingresar a las células, puede dañar al ADN, ¿sí? Puede dañar al ADN, y en el ADN genera alteraciones. Chicos, te mencionan algunas alteraciones, ¿sí? De ellas, dentro de las alteraciones, acá, aumentar o disminuir el número de cromosomas. También lo puede fragmentar. Al fragmentar, entonces también puede cambiar la estructura de los mismos, chicos, ¿sí? Y también puede llegar a fragmentar o rupturas, chicos, ¿sí?
como la palabra, pues si por ahí aparece la palabra de rupturas. Entonces puede dañar al ADN en esta alteración, pero también puede ir sobre ciertas proteínas, chicos, ¿sí? Entonces, dañar el ADN, luego dañar expresión, su expresión, entonces proteínas, generando proteínas anormales, entonces, y lo mismo que habíamos colocado acá, chicos, donde dentro de los efectos llegaran a estar involucrados el estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, voy a poner el rojito, estrés oxidativo en las células. Si las células tienen estrés oxidativo, se mueren antes. Luego, si las células tienen estrés oxidativo, si son de las células de la inmunidad, se enferman más. Entonces, el estrés oxidativo, chicos, sin tener estrés, o sea, sin que hubiera ningún factor, es como una yapa extra, chicos, ¿sí? Pero por sobre todo, mira, fíjate cómo esto llegará a ser de recontra importante, ¿sí? Dentro de los síntomas generales, ¿te acuerdas, chicos, el plomo que está en las cañerías de plomo o las pinturas, chicos, de la pared o la pintura de juguetes? Se notaba mucho en los niños porque disminuía el aprendizaje, chicos, ¿sí? Entonces, acá sí voy a colocar dentro de los síntomas generales. Entonces, dentro de los síntomas generales, la disminución del aprendizaje en niños, chicos, ¿sí? Donde era un niño que estaba bien y de repente empezó, chicos, a estar como más distraído y disminuir esto, ¿sí? Luego, chicos, acá saber de qué afecta al sistema nervioso y por ello, chicos, está esta partecita. Y luego, chicos, acá le afecta al sistema nervioso. Entonces genera irritabilidad. Luego también se llegará, chicos, a ver encefalopatías, entre otros, chicos, ¿sí? Entonces, afecciones del sistema nervioso central que no están relacionados con ningún otro daño que tenga que ver con el sistema nervioso central, empezás a investigar si no pueden, chicos, tener otro problema, ¿sí? Bien, ahora dentro de lo que llegara a ser el plomo, chicos, ¿sí? La exposición. Entonces, la exposición del mismo puede ser en el trabajo laboral o puede ser, chicos, el común en la casa, el cual vamos a decirle ambiental. Ambiental. Luego, chicos, ¿te acordás que había chicos, una agencia internacional que cataloga a las sustancias que llegaron a ser cancerígenas, que se llamaba IARC, chicos, ¿sí? Entonces, la IARC, entonces los califica en tipo 1, 2, 3, 4 y al de tipo 1, luego en A y B. Entonces, chicos, este está el tipo 1 A y B, el tipo 2 A y B también, luego 3 y 4, ¿sí? Entonces, dentro de estos, entonces vamos a colocar donde anda el plomo que lo menciona, chicos, ¿sí? Entonces, según, acá la voy a colocar a la IARC, que recordar que, chicos, era Agencia Internacional de Investigación, chicos, de investigación estaría en inglés la R, de cáncer, ¿sí? Entonces, lo considera de categoría, entonces lo considera de categoría y dentro de las categorías está el plomo que llegara a ser inorgánico y aquel que llegara a ser orgánico, ¿sí? Lo considera de categoría, 2 puntos, entonces acá lo voy a poner, chicos, que se llegara a notar. Entonces llegáramos a tener al plomo inorgánico y luego llegáramos a tener al plomo orgánico, ¿sí? Entonces, de los dos, entonces al que llegara a ser inorgánico se lo considera de categoría 2A. Entonces esa es la categoría, chicos, ¿sí? Y la categoría 2A corresponde a decir probable carcinógeno, chicos. La palabra es probable, ¿sí? Entonces, acá probable
Entonces, carcinógeno, carcinógeno. Y ahora, chicos, el que es orgánico, entonces es el que es 2B. 2B, y si decimos 2B, este es posible carcinógeno. Carcinógeno, detallito. Por la letra nos damos cuenta entonces cuál es el piorcito. Entonces este llegará a ser más piorcito. Ahí nomás, chicos, ¿sí? Pero este un poquito menos. Entonces, chicos, como dice nuestro cerebruchi, si por ahí tenemos que llegar a diferenciar. ¿Cuáles son, ahora que estamos viendo todo lo que genera mutaciones, cuáles son un mutágeno mejor? Mejor, arsénico y plomo. No, no podemos comparar, pero ahora dentro del arsénico, lo que yo quiero es saber si el inorgánico o el orgánico. En este es el orgánico y en el plomo es el inorgánico, ¿sabes? Entonces, mira acá, es el inorgánico, el dedo A, tampoco no está muy lejos, chicos, sí, pero es el inorgánico probable. Mira la palabra posible un poquito más alejadito, ¿sí? Entonces, recordate, el orgánico peorcito, metil arsénico, y en el plomo, chicos, los que llegaran a ser de tipo orgánico, ¿sí? Bien, continuamos. Esfuercito. Entonces, chicos, acá llegáramos ahora a tenerlo al mercurio, chicos, ¿sí? Entonces, acá al mercurio. Dentro de lo que llegáramos a tenerlo. Entonces, al mercurio, chicos, dentro de estos, otra vez, ¿cuál es el malito del mercurio? El que está en forma orgánica, el metilmercurio. Y encima es tan malito que, chicos, circula, tiene mucha afinidad por el cerebro y pasa la placenta, miércoles. Entonces, es, chicos, dentro de los malitos que tienen sus cosas, ¿sí? Entonces, vamos al mercurio. Entonces, aquí, en forma de metilmercurio, entonces ahora lo recuadro, entonces en forma de metilmercurio, ¿sí? Vamos a elaborar un toquecito para que no dé cosas. Entonces, este en forma de metilmercurio, entonces puede, flechita, ingresar a las células, pasar. Mira, chicos, yo lo pongo como sigla, después le ponemos aquí. Barrera hematoencefálica. Entonces, BMHA, chicos, llegará a ser entonces barrera de la sangre hematoencefálica. Ahora, chicos, cuando hacíamos acá el sistema nervioso, todo esto estaba rodeado de meninges, que acá, chicos, hay vasos sanguíneos. Entonces, este mercurio de porquería pasa, chicos, de la sangre pasa al líquido cefalorraquídeo, pasa al cerebro, ¿sí? Entonces, pasar la barrera hematoencefálica, entonces, llegando al cerebro, ¿epa? Entonces, llegando, chicos, entonces, llegando al cerebro. Bien, y la otra, chicos, lo que puedes pasar la placenta. Entonces, pasar la placenta. Chicos, y ese es otro problema, chicos, que al pasar la placenta y encima la barrera hematoencefálica le daña a la mamá y le da el cerebro de la mamá y le daña el cerebro del bebé, chicos, ¿sí? Entonces pasa la placenta y acá voy a colocar, chicos, entonces, chicos, se afecta la embarazada, pero también se afecta el bebé, chicos, ¿sí? Entonces, llega a ser uno de los malitos. Y el problema, chicos, en el bebé, acá voy a colocar, del mercurio, mira, el mercurio es mutágeno, pero mira que también es teratógeno. Entonces, como mutágeno, por ejemplo, que fuera en el caso de una embarazada, le afecta a ella, mutágeno. Y al bebé, ¿qué le hace? Las dos cosas.
mutágeno y teratógeno, chicos, ¿sí? Entonces, puede llegar a hacer deformaciones muy importantes en el bebé, chicos, ¿sí? Entonces, llegar a hacer las características más importantes, acuérdense, chicos, del el efecto principal que llegara a tener acá. Entonces, el efecto, chicos, más dañino, más allá que el mutágeno, el efecto sobre el sistema nervioso central generalmente es de tipo irreversible, ¿sí? De allí la mala onda que llegará a ser, ¿sí? Y nombramos, así como, chicos, es cortito, pero tiene lo suyo, al último, chicos, ¿sí? De tal manera que a la tarde vayamos al 2 y al 3, ¿sí? Entonces, el último, ¿te acuerdas que llegar a ser? Ya lo borré, sí, ya lo borré, que era cadmio, ¿sí? Entonces, vamos al último, el cadmio. De todos los que estamos viendo, el cadmio es el más malito, mal. Chicos, de todo esto, este llegará a ser el más malito, mal, ¿sí? Entonces, vamos al cadmio. Dentro de lo que llegáramos a tener el cadmio, justamente te dice que su exposición entonces lleva a una alta mortalidad de cáncer, chicos, ¿sí? Entonces, eh, su exposición, entonces ahora sí, por un toquecito acá, entonces su exposición, entonces lleva a alta mortalidad, chicos, por cáncer. Lleva a alta mortalidad por cáncer, ¿sí? Ahora, chicos, lo que hace el cadmio, y debe venir acá, chicos, ¿sí? Ya que es el último, vengo acá para dar que me dé más pizarrón, ¿sí? Entonces, ahora, el cadmio actúa, entonces acá el cadmio actúa sobre, y ahí lo voy a colocar como flechita, chicos, es sobre la expresión del gen, entonces acá, la expresión del gen, lo voy a colocar acá, entonces el cadmio va sobre un determinado gen, y el gen, chicos, es gen A, tiene unas siglas, chicos, ¿sí? AEG. AEG, y dentro de estos, el 1, chicos, ¿sí? Este gen, entonces lo que va a hacer, entonces es llegar, entonces acá el cadmio lo que hace es actuar sobre este gen, y luego, ahora, ¿qué va a hacer, chicos? Lo que va a hacer es sintetizar, entonces, una proteína. Ahora, esa proteína, entonces, que va a sintetizar, que ahora la pongo en rojito, donde anda acá el rojito, la proteína es factor NF, chicos, y luego es, mira, hay letras griegas, alfa, beta, gamma, qué sé yo, hay una que se llama kappa, entonces tiene una letra kappa, y la letra kappa es minúscula, entonces aparece una K adornadita, es kappa, chicos, ¿sí? Entonces, kappa B. Chicos, las letras estas surgieron de llegar, chicos, a estudiar en el núcleo de los linfocitos B. Los linfocitos B, mira, chicos, para decirte dónde salió ese nombre raro. Entonces, en el núcleo de un linfocito B que sintetiza anticuerpos. Los anticuerpos, ¿te acuerdas que lo hacíamos como un embudito? Estas tienen unas letras, estas tienen otras. La de estas cadenas más cortitas se llaman capas. Entonces, un factor nuclear de las cadenas livianas capa del linfocito B. Así, es para decir, che, este es el núcleo del linfocito B, ajá, este pedacito, ¿sí? Es el nombre raro que le dieron, ¿sí? Pero ¿sabes qué te preguntaron, sí? Entonces vamos a colocar así en cortito nada más qué significaría, ¿sí? Entonces llegará a ser factor nuclear. Entonces, chicos, factor nuclear. Entonces, de cadenas capa, le pongo así nada más, chicos, ¿sí? Cadenas capa de linfocitos B. Nombre largo, chicos, ¿sí? Ahora, este factor es el que puede, vamos a lo que
¿qué pasaría si se activa normalmente? Entonces, tiene una acción normal y tiene una acción malita, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de la acción normal, que no estuviera el cadmio acá en el medio, entonces, chicos, él llegará a ser uno que controla la transcripción del ADN, ¿sí? Entonces, controla transcripción. Entonces controla la formación del ARN, chicos, ¿sí? Luego, entonces, me determina la síntesis de ciertas proteínas. Y ahora, chicos, vamos acá a la segunda flechita. ¿Qué pasaría si esto está alterado con el cadmio, chicos, sí? Entonces acá, en forma anormal, entonces altera entonces a proteínas relacionadas con acá, cáncer, chicos, con enfermedades inflamatorias y autoinmune. Entonces, autoinmune. Entonces, chicos, todas llegaron a ser importantes, la del cáncer llegará a ser un poquito más, chicos, y justamente se relacionan con el desarrollo del tumor. Lo último que ponemos de esto es las cantidades de cadmio, chicos, que se relacionan con acción sobre ciertos órganos, ¿sí? Entonces lo voy a colocar aquí abajo, chicos, ¿sí? Entonces acá voy a colocar abajo, ¿sí? Chicos, entonces, el cadmio, entonces acá, en concentraciones, lo voy a colocar así de que ponemos entre corchetes nosotros, ¿sí? En concentraciones micromolar, mira, micromolar, entonces el cadmio en concentraciones micromolar afecta a órganos endocrinos, afecta a órganos endocrinos. Ese es por un lado, ya casi termino, ¿sabes? Ahora, en concentración, y ahora de micro vamos a algo menor, chicos. Antes de eso, fíjate en la parte de los órganos endocrinos, llegaron a generar, chicos, estrés oxidativo, las células realmente, chicos, llegaron a estar expuestas y se genera apoptosis y desbalance hormonal, chicos, ¿sí? Entonces, con inducción de apoptosis y desbalance hormonal, el que me interesa lo que escribimos en azul. Entonces, afecta a órganos endocrinos. Y ahora vamos en concentración nanomolar. Entonces, en concentración nanomolar, entonces allí es más chiquitito, chicos, ¿sí? Y entonces, en este caso, dice mimetiza. Mimetizar es que se parece estructuralmente a los estrógenos, chicos, ¿sí? Entonces, acá mimetiza a, chicos, a estrógenos. Mira, mimetizar es que queda parecido o hace una acción parecida a los estrógenos, ¿sí? Y acá, entonces se relaciona sí se relaciona ahora sí con cánceres, chicos, y los llaman patologías, entonces con patologías neoplásicas. Y estas patologías neoplásicas están independientes de hormonas. No es culpa de la hormona, chicos, que hubiera un cáncer de ovario, sino culpa del cadmio, chicos, ¿sí? Entonces, las hormonas están todo bien, pero es una intoxicación, chicos, ¿sí? Entonces, acá voy a colocar neoplásicas. Mira,
Vamos a decir, neoplásicas, estas independientes, le vamos a no considerar, sino directamente que me interesa que da cáncer. Y las otras eran estrés, apoptosis y desbalance hormonal. Che, que te preguntaron, ¿sabes? Si era micro o nano. Uy, ¿viste? Es el último renglón de esto, ¿sí? Entonces, micro, órganos endócrinos, nano, dice estrógenos. Era así la pregunta. No era difícil, pero si no la leímos es como decir, ¿qué sé yo de qué está hablando? ¿Sí? Bien, chicos, listo, pobrecitos. Entonces, a la tarde, el 2 y el 3, chicos, y vamos a realmente terminar este PDF y agarrar el de teratología, chicos, ¿sí? Bien, te mandé ahí hace un ratito una tareita, luego te voy a mandar, chicos, otra relacionado con esto, con dibujitos, chicos, ¿sí? Porque ahora sí ya lo estamos terminando casi de ver, ¿sí? Les saludo a los chicos del Zoom, les saludo a todos y a meterle, chicos, un poquitito, un esfuercito, ¿sí?